Paz y bien, queridos hermanos, celebramos Pentecostés. Pentecostés es una palabra que nos resulta familiar a todos nosotros. La palabra Pentecostés hace referencia al número 50 días después de la Pascua. No es una fiesta que la inventamos, sino que proviene de la antigua alianza. En esa fiesta se recordaba el don de la ley. Recordemos que Dios le dio una ley por medio de Moisés al pueblo de Dios. En la montaña del Sinaí, Dios le dio la ley. Y no estamos nosotros acostumbrados a pensar la ley como un regalo. Pensemos en una receta que nos dé el médico para poder mejorarnos. La ley sería, pues, como indicaciones o como un mapa que nos ayuda a llegar a nuestro destino. En el caso del pueblo de Dios, es la guía para llegar al Dios que nos ama. La ley, en comparación con una receta, es para sanarnos. Hay una gran enfermedad que es el pecado, y si sigues la receta, es decir, la ley, el pecado dejará hacer efecto en tu vida. La ley, comparado con un mapa, es un guía, o como hoy se diría, un GPS. En el libro del Deuteronomio, Dios le dice al pueblo: para que te vaya bien, no olvides la ley. Principalmente, cuando llegues a un sitio desconocido, no olvides la ley. La ley es para que encontremos los bienes. Dios anuncia bendiciones a los que son fieles a la ley. La ley también es un lenguaje para entrar en sintonía con Dios. Es importante porque Dios es nuestro creador. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones de cómo la ley es una bendición. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma, nos dice el Salmo, y por eso los judíos tenían una celebración especial para darle gracias por el don de la ley. Por todas estas razones, el pueblo de Dios tenía una gran celebración. Si la Pascua celebra la liberación, el don de la libertad para que el pueblo viva adorando a Dios en libertad, la ley es el gran instrumento para que se haga realidad esa libertad, para que no se pierda, para que no pierdas lo que has ganado. La Pascua es la fiesta que nos une al Señor. Aunque nos hemos liberado del faraón, nos hemos liberado de la esclavitud, pero van a aparecer otras esclavitudes, otros faraones. Entonces es importante que tengamos el camino, y eso es la ley, y por eso el pueblo celebra el regalo de la ley. Si todo eso era tan bueno, ¿no era suficiente la ley? La ley de Moisés, pese a que tenía todos estos bienes, tenía grandes limitaciones. Y esas limitaciones las dice la misma Sagrada Escritura por boca de los profetas. Los profetas expresaban muchas decepciones, no de la ley ni de Dios, sino del pueblo. El pueblo no cumplía la ley. La rebeldía del corazón humano se hacía cada vez más evidente. El profeta Ezequiel decía: ve a la casa rebelde, dice en su texto. Le llamaba al pueblo así, y Dios le decía: ve a la casa rebelde. La gente no obedece. En el Salmo 95 se habla de la gran rebeldía del pueblo que estaba en el desierto. El Salmo dice: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque hubo una generación que no escuchó la voz de Dios. Durante 40 años ese pueblo no escuchó la voz de Dios. La ley es un regalo, pero hay algo que no funciona en la ley. Pablo en la carta a los Romanos nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Por qué tenemos esa rebeldía? El problema con la ley de Moisés está en el corazón del ser humano. La ley de Moisés nos muestra lo que debemos hacer. Sin embargo, la fuerza interior para hacer lo que Dios manda es lo que le falta a la ley. La fuerza para no dejarnos atraer por lo atractivo del pecado nos debilita porque la sola ley no es suficiente. Cada uno de nosotros tiene alguna expresión de pecado. Por eso dijo Jesús: lo que hace impuro al ser humano no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de su corazón. Muchos de nosotros hemos caído en una serie de pecados. El problema está en que nuestro corazón, aunque se pueda deleitar en el pecado, no tiene fuerza para salir de esos pecados. Dios, con infinita compasión, nos dice: os daré un corazón nuevo y os daré un espíritu nuevo.
arrancaré el corazón de piedra. La piedra representa aquello que no escucha y es difícil de cambiar. El corazón duro es el que no escucha, el que no oye. No es que el corazón sea solo resistente para hacer el bien, sino que es un corazón en donde no entra la palabra de Dios. El propósito de la ley era crear un lenguaje de amor entre Dios y su pueblo, pero no sucedió así. El pecado nos vuelve rebeldes y torpes para hacer el bien. Hace que la palabra de Dios no la podamos entender. Caemos en la arrogancia de juzgar lo que Dios dice. Lo juzgamos innecesario para nuestra vida. Despreciamos a Dios. Dios nos dice, amen a sus enemigos y decimos, no, eso no se entiende, eso no es para mí. En este contexto, en esta situación, llegamos a Pentecostés. Los dos grandes obstáculos que teníamos para relacionarnos con Dios van a ser vencidos. El problema de nuestro corazón es que es rebelde y está fascinado por el pecado. Cuando viene la nueva ley Pentecostés, no solo te dice lo que debes hacer, ni tampoco solo te hace comprender para que tu corazón no sea de piedra, sino que te da la fuerza interior para que puedas vivir la voluntad de Dios, para que puedas poner en práctica la palabra de Dios. Pentecostés te da la sintonía con Dios. Llega el Espíritu Santo, nos da la comprensión de la sintonía con Dios. Por esto, el don de entendimiento, cuyo fruto es que nuestra palabra se acorde con la palabra de Dios. La gran maravilla de la nueva ley es esa. Todo lo que trajo Moisés ahora sí se puede hacer realidad en nosotros. Cuanto más nos abrimos al Espíritu Santo, mayor comprensión de la palabra tendremos y también mayor victoria sobre el pecado. Las seducciones del mundo del pecado quedan lejos, los encantos de la carne no tienen poder sobre nosotros. En nuestro Pentecostés celebramos la nueva ley, que nos hace capaces de querer y obrar lo que Dios quiere. La fiesta de Pentecostés, la nueva comprensión de la gracia de Dios, es esa. El querer que nuestro corazón no está solamente dañado, no es duro de cambiar, sino que hay un amor, hay una palabra que le mueve a cambiar, una palabra que le mueve a mejorar. Pentecostés es la conquista de amor. Dios entrará a tu vida, reinará en la vida en la medida en que tú te prepares. Jesús les dice a los apóstoles para recibir la promesa del Padre: abre espacio al Espíritu Santo de Dios. Quita las ataduras de tu corazón para que Dios pueda obrar en ti. Pidamos pues al Señor el regalo del Espíritu Santo para que con su mismo Espíritu cada uno de nosotros pueda vencer aquello que le vence, pueda luchar contra una tentación y pueda vencer en aquello que ha caído siempre. Sabemos lo que debemos hacer, sin embargo, nos doblega el atractivo del pecado, nos doblega el atractivo del placer, nos doblega el atractivo del mundo. Pero tenemos una ley que nos ayuda, una ley que nos hace vencer esas seducciones y ese es el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es la nueva ley, es un regalo y hay que celebrarlo porque Dios me da la motivación suficiente para poder luchar y no sucumbir ante el pecado. Queridos hermanos, que esta fiesta de Pentecostés, Dios ilumine nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder siempre agradarle a Él y sobre todo para que nosotros podamos luchar con alegría y con valentía. Que Dios nos bendiga.